Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de aplicaciones a la física e ingeniería y vamos a dividir en dos subtemas. El primer subtema se llama fuerza y presión hidrostática, que es provocado por un fluido que se encuentra en reposo. Y el segundo subtema es momentos y centros de masa. Comencemos con fuerza y presión hidrostática. Para estas aplicaciones vamos a necesitar las siguientes fórmulas. Fuerza es igual a masa por aceleración, en la que conocemos como la segunda ley de Newton. Esto se debe a que una capa de agua tiene un peso. El peso es una fuerza. Entonces la fórmula que nosotros vamos a manejar es masa por gravedad. Además, vamos a manejar la fórmula de densidad. La densidad se define como la masa sobre el volumen y además presión, que se define como fuerza sobre área. Además, es necesario conocer algunas unidades de medida. Tenemos tres sistemas de referencia, que es el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema inglés. Y vamos a tomar tres magnitudes, lo que es fuerza. En el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons. En el sistema CGS se mide en dinas y en el sistema inglés se mide en libras fuerza. La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos, en el sistema CGS se mide en gramos y en el sistema inglés se maneja lo que es el SLUT. O también se puede manejar lo que es la libra masa. Y el volumen en el sistema internacional se maneja el metro cúbico. En el sistema CGS se maneja el centímetro cúbico y en el sistema inglés se maneja el pie cúbico. Comencemos con el tema de presión hidrostática. Los buceadores de aguas profundas comprenden que la presión del agua se incrementa a medida que bucean cada vez más profundo. Esto se debe a que conforme vayan buceando más profundo, va a haber más agua encima de ellos y el agua tiene un peso. Entonces, por eso experimentan lo que es una mayor presión, tienen mayor peso, tienen una mayor fuerza. Entonces, para visualizar cómo es que se obtiene esa masa de agua o esa fuerza de agua, también conocida como fuerza hidrostática, vamos a suponer que tenemos una placa horizontal que tiene un área A. Esta área A se mide en metros cuadrados. Se va a sumerger en un fluido que tiene una densidad, kilogramos sobre metro cúbico, a una distancia. Aquí hay un error de texto, se trata de una distancia D. Esta distancia D se mide en metros y sería lo que está debajo de la superficie del fluido. Entonces nosotros podemos calcular el volumen que está arriba de esta placa, que sería el área de la base por la altura. En este caso el volumen nos queda como el área de la base por la distancia que está sumergido. El fluido va a tener una densidad, por lo tanto tenemos la fórmula de densidad que es masa sobre volumen y de aquí nosotros podemos despejar lo que es masa. El volumen que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto la masa es igual a densidad por volumen. Y ya que calculamos el volumen en esta parte, volumen es igual al área de la base por distancia, entonces vamos a tener que la masa se puede calcular como la densidad por el área por la distancia. Y la fuerza ejercida, en este caso la fuerza ejercida de una capa de agua sería la masa por la acción de la gravedad. En este caso la masa nos quedó como densidad por área por distancia que multiplica a la gravedad. Y la presión se define como la fuerza
sobre unidad de área, fuerza entre área. Al dividir esta fuerza entre área nos queda como densidad por gravedad por distancia. Esa es la fórmula que nosotros tenemos como presión. Además, en el sistema internacional, la unidad para medir presión sería fuerza newtons sobre área metro cuadrado. Un newton sobre metro cuadrado es lo mismo que un pascal, aunque un pascal es una unidad muy pequeña. Regularmente se utilizan los kilopascales. Y además, un dato muy importante es la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí tenemos un ejemplo. Determine la presión en el fondo de una alberca de 2 metros de profundidad. En este caso vamos a utilizar la fórmula de presión que sería densidad por gravedad por distancia. La densidad, como se trata de agua de una alberca, vamos a utilizar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la distancia es de 2 metros. Todo está en el sistema internacional. Y entonces sustituimos. Tenemos que es 1000 que multiplica a 2 que multiplica a 9.8. Resolvemos operaciones y vamos a encontrar que la presión es igual a 19.600 pascales o 19.6 kilopascales. Y el problema está resuelto. Un principio importante de la presión del fluido que ha sido comprobado experimentalmente es que en cualquier punto de un líquido la presión es la misma en todas direcciones. Es decir, un buzo puede sentir la misma presión en la nariz como en ambos oídos. Además, sabemos que la presión se puede calcular como densidad por gravedad por distancia, pero resulta que la densidad por gravedad nos da lo que es un peso específico. Entonces la presión también se puede calcular como peso específico por distancia. Esto último se aplica más que nada en el sistema inglés. Ya que hemos calculado cómo calcular la presión de un recipiente en su forma rectangular o en su forma cuadrada, que fue una alberca, ahora vamos a calcular la presión de otros tipos de recipiente. Con tener una pequeña variación al cuadrado o al rectángulo, va a cambiar mucho el procedimiento. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un tanque, que es un trapecio. Como vemos, va a haber más agua en esta parte que en esta parte, si nosotros dividimos en pequeñas tiras. Entonces tenemos que calcular cómo es que se comporta el líquido a sus diferentes profundidades. Tenemos este ejemplo. Una presa tiene la forma del trapecio mostrado en la figura. La altura es de 20 metros y el ancho es de 50 metros en la parte superior y 30 metros en la parte inferior o en la parte del fondo. Determine la fuerza sobre la presa debido a la presión hidrostática. Si el nivel del agua es de 4 metros desde la parte superior de la presa. Aquí tenemos la figura. ¿Cómo es que nosotros vamos a determinar la fuerza? Pues sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces necesitamos calcular la presión y necesitamos calcular el área. Y así podemos obtener la fuerza. Para ello vamos a tener que elegir un eje vertical, que es lo que me mide la profundidad. Y vamos a tomar como el origen lo que es el punto en donde tenemos el agua, donde comienza el agua. Aquí sería nuestro origen. Como dice el problema, 4 metros desde la parte superior y el tanque es de 20 metros, significa que la profundidad máxima es de 16. Además, el eje vertical se va a poner en el centro del tanque. Esto para trabajarlo de mayor comodidad. Y vamos a dividir las medidas.
En la parte superior vale 50, en la parte inferior vale 30. Como el eje vertical está justo a la mitad, significa que esa parte vale 15, mientras que en la parte superior tendríamos 25 y 25, que sería 15 y 10. Esto con la finalidad de encontrar un valor de A. Lo que nosotros vamos a hacer es dividir la profundidad del agua en varios subintervalos de igual longitud y así vamos a tener una tira de agua. Aquí la tenemos marcada. Esa tira de agua se aproxima a lo que es un rectángulo. Y como sabemos, el rectángulo se puede calcular su área, base, por altura. En este caso, la altura sería la delta X, el pequeño cambio, el pequeño incremento de lo que es la tira. Entonces solamente nos falta encontrar lo que es la longitud. Para calcular la longitud, vamos a dividir a la mitad y tendremos que es 15 más un valor de A. Este valor de A va a ir variando dependiendo de la profundidad en donde nos encontremos. Entonces tendremos que es 15 más A por 2 para que sea la totalidad de la longitud. Y ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a encontrar ese valor de A? Si nos damos cuenta, se forma un triángulo rectángulo y tenemos dos triángulos, un triángulo grande y un triángulo pequeño. Por lo tanto, podemos utilizar semejanza de triángulos y aquí lo tenemos. Vamos a tomar lo que es el triángulo grande, que sería el tanque. De aquí para acá vale 10 y el total es 20 metros. Y vamos a tomar el triángulo pequeño, cuyo valor viene siendo el valor de A. Aquí lo tenemos, valor de A, mientras que su longitud sería 16 menos el valor de XY. Aquí lo tenemos. Y utilizamos lo que es semejanza. Vamos a comparar lo que es base con altura. Primero del pequeño triángulo, que sería A sobre 16 menos XY asterisco. Va a ser igual a 10 sobre 20. Y de aquí podemos despejar 10 entre 20 es lo mismo que un medio. Y 16 menos XY pues pasa multiplicando. Ese sería el valor de A. Por lo tanto, el ancho del rectángulo sería 2 por 15 más A. 2 que multiplica 15 ya vale un medio de 16 que vale 8 y un medio por menos XY es menos un medio de XY. Resolvemos operaciones, 15 más 8 es 23, 23 por 2 nos da 46 y 2 por un medio nos da 1 menos XY. Ya tengo lo que es el ancho, por lo tanto el área sería la longitud 46 menos XY asterisco por la altura que viene siendo delta X. Esto de la 10ª tira, longitud por altura. Ya que tenemos el área, vamos a calcular lo que es la presión para esa tira. Sabemos que la presión se calcula como densidad por gravedad por distancia. En este caso, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí lo tenemos. La gravedad es 9.8. También lo podemos dejar como G. Y la distancia que se va a encontrar dicha tira es el valor de XY asterisco. Ya tenemos lo que es presión. Por lo tanto, la fuerza hidrostática sería el producto de la presión por el área. Recordemos que tenemos la fórmula presión es igual a fuerza sobre área. De aquí podemos despejar área. Fuerza va a ser igual a presión por área. Y sustituimos presión 1000 por G por X y asterisco, que multiplica el área, que nos quedó como 46 menos XY asterisco por delta X. Y para que podamos calcular toda la fuerza, entonces vamos a sumar todas las tiras que se puedan formar. Por eso es que tenemos una sumatoria. Y para que sea la total, significa que la altura del pequeño rectángulo, de la pequeña tira, tiene que ser lo más pequeña posible. Es decir, cuando
delta X tiende a 0 o cuando tenemos demasiadas tiras. El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de lo que es fuerza. Y esto que tenemos acá, que es una sumatoria de Riemann, se puede transformar en una integral definida. La integral de 0 hasta 16, que es la profundidad del agua, de 0 hasta 16. La función sería 1000 por gravedad por x por 46 menos x diferencial de x. Entonces podemos sacar constantes. 1000 es una constante, puede salir. Gravedad es una constante, puede salir. 9.8. X por 46 nos da 46x. X por x, x cuadrada. Resolvemos la integral. Tendremos 46. La integral de x es x cuadrada sobre 2. 46 entre 2 nos da 23. 23x cuadrada. Menos x cuadrada, su integral nos da 1/3 de x cúbica. Aquí iría una x. 1/3 de x cúbica. Que estaría evaluado de 0 hasta 16. Y 1000 por 9.8 nos da 9800. Y al resolver operaciones vamos a encontrar que la fuerza es de 4.43 por 10 a la 7 newtons. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Determine la fuerza hidrostática sobre un extremo de un tambor cilíndrico con radio 3 pies si el tambor es sumergido en agua 10 pies. Aquí tenemos lo que es la figura de un tambor. Como es cilíndrico, estamos tomando lo que es un círculo. Para cualquier figura, cualquier objeto que se encuentre sumergido, van a tomar como ejes el centro de dicho objeto. En este caso, estoy tomando el centro de esta circunferencia. Ahí vamos a tener el origen de los ejes. Hay una profundidad de 10 pies. Significa que de la superficie al centro, al origen, tiene que haber 7. ¿Por qué motivo? Porque el radio es de 3 pies. De 0 para lo que es el suelo son 3 pies. Y del centro hacia la superficie son 7 pies. La ecuación de la circunferencia, o en este caso el círculo, sería x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado, que en este caso es 3. Entonces es 9. De aquí, para encontrar lo que es la presión hidrostática o el área que necesitamos, porque necesitamos calcular fuerza. Entonces vamos a dividir esta región de la circunferencia con tiras, una tira de agua que se aproxima a lo que es un rectángulo. Aquí tenemos lo que es la tira, tenemos el rectángulo. Va a tener como altura un incremento en y, delta y. Y esta tira va a estar desplazada de lo que es el centro o del origen y asterisco. Va a depender de dónde coloquemos dicha tira. Y falta encontrar cuál es su longitud para calcular el área. Tenemos que despejar. Tenemos que la función es x cuadrada más y cuadrada es igual a 9. Necesito una función en x que modele esta amplitud. Entonces despejamos. Vamos a despejar x. Y cuadrada, como está sumando, pasa restando 9 menos y. Y el cuadrado, para que yo lo pueda quitar, sería con una raíz. La raíz de 9 menos y asterisco al cuadrado. Y va a depender de dónde se encuentre dicha tira. Entonces, ya que hicimos eso, podemos calcular lo que es el área, que sería longitud. Tenemos que esto vale la raíz de 9 menos y asterisco elevado al cuadrado, pero solamente es la parte positiva. La voy a multiplicar por 2 para obtener toda completa. Por delta y, que sería la altura. Aquí tenemos lo que es la ecuación del área. Ahora vamos a calcular lo que es la presión. En este caso, como es el sistema inglés,
La presión lo podemos obtener mediante el peso específico por la distancia. Y el peso específico del agua del sistema inglés es 62.5 libras fuerza sobre pie cúbico. Por lo tanto, vamos a tener que es el peso específico 62.5 por la distancia. ¿Cómo voy a calcular esa distancia? Sabemos que de la superficie al eje son 7. Le restamos el valor de Y para obtener la presión de esta tira de agua. La distancia de la superficie hasta esa tira sería 7 menos Y asterisco. Y aquí tenemos lo que es esa distancia. Entonces, ya que tenemos el área y ya que tenemos lo que es la presión, ya podemos calcular lo que es la fuerza. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Podemos despejar, el área pasa multiplicando y nos queda que la fuerza hidrostática es igual a presión por área. La presión 62.5 por 7 menos Y asterisco por el área, que sería 2 por la raíz de 9 menos Y asterisco elevado al cuadrado delta Y. Y ahora, para que nosotros podamos calcular la fuerza total, necesitamos dividir la sección en varias tiras y al final la vamos a tener que sumar. Entonces sería una sumatoria de todas las tiras posibles. Y además, para que sea exacto, mientras más tiras mejor. Entonces, cuando n tiende a infinito, cuando tenemos más tiras. Y lo que tenemos acá de fuerza se puede interpretar como una integral definida. Vamos a tener que es 62.5 por 2, que nos da 125. La integral sería de menos 3 hasta el valor de 3. Esto se debe al radio. En este caso, este sería el centro. Para abajo sería menos 3, porque es el radio. Y para arriba sería 3 positivo. Sería un radio de diferencia. Entonces, de menos 3 hasta el valor de 3. 7 menos y por la raíz de 9 menos y elevado al cuadrado, diferencial de y. Y tenemos que resolver esta integral. En este caso hay que multiplicar 7 por la raíz y por la raíz. Aquí lo tenemos. Posteriormente podemos separar en dos integrales. 125, la integral de 7 por la raíz de 9 menos y cuadrada, menos 125, la integral de y por la raíz de 9 menos y cuadrada. Tenemos que resolver estas integrales. La primera se resuelve mediante fórmula directa, la segunda se resuelve mediante cambio de variable y vamos a obtener que la fuerza es 17.825 pi sobre 2, aproximadamente 12.370 libras. Y con esto damos por finalizado lo que es el tema de presión hidrostática, que prácticamente va a ir variando dependiendo de lo que nosotros deseemos calcular. Si queremos calcular lo que es la presión de una alberca, por ejemplo, de su forma rectangular o cuadrada, entonces ahí podemos aplicar directamente las primeras fórmulas. Si nosotros queremos calcular lo que es la presión de un tanque en una forma trapezoidal o en su forma circular, ahí tenemos que ir modelando. Además, si nosotros queremos calcular la presión de un objeto que está sumergido, significa que vamos a tomar los ejes en el centro del objeto. Tenemos que realizar un bosquejo para así poder calcular lo que es el área y la presión hidrostática y así calcular lo que es fuerza hidrostática. Nos vemos en el siguiente video.